Continuando con el estudio de los huesos del miembro superior, estudiaremos al radio. El radio es un hueso que corresponde al antebrazo. Está ubicado en una posición lateral. Cuenta con dos epífisis y una diáfisis. La epífisis distal estará más desarrollada que la epífisis proximal. Su cuerpo es de forma triangular. En esta vista anterior podemos encontrar la articulación del codo, al cúbito medial y al radio lateral, su epífisis distal siendo de mayor tamaño que la proximal. Al cuerpo del radio se le estudiarán tres caras, una cara anterior, una lateral y una posterior. La anterior es casi plana, en ella se presentará el foramen nutricio. En sus dos tercios proximales se insertará el músculo flexor largo del pulgar y en su tercio distal el músculo pronador cuadrado. La cara lateral del radio es convexa y redondeada. En su tercio superior está cubierta por el músculo supinador. En su porción media tendrá relación con el músculo pronador redondo y su porción inferior será lisa, relacionada con los tendones del músculo extensor radial, largo y corto del carpo. La cara posterior del radio, en su porción superior, se insertará el músculo supinador. Esta cara presentará una excavación para la inserción del músculo abductor largo y extensor corto del pulgar. Su epífisis proximal, en ella se encontrará la cabeza del radio, la cual también contará con un cuello y una tuberosidad. Esta epífisis estará relacionada con la articulación radioulnar proximal. En la imagen podemos encontrar inferior a la cabeza al cuello del radio y a la tuberosidad del radio. Nuevamente también en este hueso al borde interóseo, en el cual se insertará la membrana interósea. La tuberosidad del radio tiene una forma ovoide, en la cual se insertará el tendón del bíceps braquial. Si estudiamos a la epífisis distal del radio, encontraremos que esta epífisis está relacionada con la articulación radiocarpiana. Tiene una forma de pirámide rectangular. En su cara inferior es articular y se encontrará el proceso estiloides. Esta cara servirá para articular con los huesos del carpo. En ella encontraremos una línea obtusa que dividirá esta cara en dos porciones, una triangular y otra rectangular. La triangular se articulará con el escafoides y la rectangular con el hueso piramidal. La cara medial presentará una incisura, la incisura ulnar, en la cual se articulará la cabeza de la onda, para la articulación radioulnar distal. La siguiente cara que estudiaremos es la cara anterior, la cual corresponde con el músculo pronador cuadrado. La cara posterior presentará dos excavaciones, dos surcos, uno medial y uno lateral. El medial corresponde al tendón extensor de los dedos y al tendón extensor del índice. El lateral con el tendón del músculo extensor largo del pulgar. La cara lateral también presenta dos surcos, uno medial y uno lateral. El medial para los tendones extensores radiales largo y corto del carpo, y el lateral para los tendones del músculo abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. La ulna o cúbito también corresponde al antebrazo. Está situado en un sentido medial. Es un hueso largo
el cual cuenta con 2 epífisis y una diáfisis. Su cuerpo tiene forma triangular. En su cara anterior, en sus 3/4 superiores, se inserta el músculo flexor profundo de los dedos. Y en su cuarto inferior, se inserta el músculo pronador cuadrado. La cara posterior sirve de inserción para el músculo ancóneo, el músculo supinador y los músculos de la región posterior del antebrazo, los cuales son el abductor largo del pulgar, el extensor corto y largo del pulgar y el extensor del índice. Por último, en su cara medial se insertará el músculo flexor profundo de los dedos. Podemos encontrar la membrana interósea, la cual se insertará en el borde interóseo del cúbito. Su epífisis proximal forma parte de la articulación del codo. En ella se localiza la incisura troclear, la cual corresponde a la tróclea del húmero. La incisura troclear está recorrida por una saliente ósea que la divide en una carilla medial y una carilla lateral. Localizado anterior e inferior se encuentra el proceso coronoides, el cual se alojará en la fosa coronoidea del húmero en la flexión del codo. Lateralmente localizamos a la incisura radial de la unla, en la cual se insertará la porción articular del radio para formar la articulación radioulnar proximal. Inferior al proceso coronoides localizamos a la tuberosidad de la unla, la cual sirve de inserción para el músculo braquial. En una vista lateral podemos observar una saliente voluminosa y cuadrangular que es el olecrano, el cual en su porción anterior y superior termina en el pico del olecrano. También podemos observar a la incisura troclear y al proceso coronoides. La cara posterior del olecrano está erizada de rugosidades, levantadas por la inserción del tendón del músculo tríceps braquial. Si estudiamos a los huesos de la mano, encontramos que la mano está compuesta por 27 huesos, entre ellos carpos, metacarpos y falanges. Empezaremos a estudiar a los huesos del carpo, los cuales son 8 y se localizan en 2 filas. La fila proximal, del lateral a medial, encontramos al escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. De igual forma, la fila distal, del lateral a medial, vamos a encontrar al trapecio, al trapezoide, al grande y al ganchoso. A los carpos les podemos estudiar 6 caras, como si fueran un cubo, 2 rugosas y 4 articulares. Las 2 rugosas corresponden al dorso y a la palma de la mano. Y las 4 articulares se relacionan con los otros carpos, con los metacarpos y con los huesos del antebrazo. El escafoides va a ser el primer hueso que estudiamos, el cual se va a articular con el radio, el trapecio y el trapezoide. En él podemos encontrar al tubérculo de escafoides. El siguiente hueso es el semilunar, el cual se va a articular con el radio, el hueso piramidal, el escafoides, el grande y el ganchoso. El hueso piramidal se va a articular con el disco articular, el hueso pisiforme, el semilunar y el ganchoso. Finalmente, el pisiforme se caracteriza por solo articularse con el hueso piramidal, y en él se va a insertar el músculo flexor ulnar del carpo.
En la segunda fila de los carpos empezamos con el trapecio, el cual se articula con el escafoides, el trapezoide y el primer metacarpiano. También va a presentar un tubérculo, el tubérculo del trapecio. El hueso trapezoide es el hueso más profundo de todos los carpos. Se va a localizar entre el trapecio y el hueso grande. Proximalmente se articula con el escafoides y distal con el segundo metacarpo. El hueso grande presenta una cabeza, un cuello y un cuerpo. La cabeza se articula con el hueso semilunar. El cuello es un estrechamiento de este hueso. Y el cuerpo se articula con el trapezoide y el escafoides. Medialmente se articula con el ganchoso y distalmente con el segundo, el tercer y el cuarto metacarpiano. Finalmente, el último hueso es el ganchoso, el cual presenta un gancho, el gancho del hueso ganchoso. Se va a articular con el hueso semilunar, el piramidal, el hueso grande y distalmente con el cuarto y el quinto metacarpo. El macizo óseo carpiano forma un bloque rectangular, el cual tiene una cara anterior cóncava que corresponde al canal del carpo y una cara posterior convexa que corresponde a los tendones extensores. Los metacarpos son los huesos que corresponden a la palma y al dorso de la mano. Son huesos largos. Cuentan con 2 epífisis y una diáfisis. Podemos estudiarle 4 caras a los metacarpos, una dorsal, una palmar y 2 laterales. En las caras laterales se insertarán los músculos interóseos de los dedos. Su epífisis proximal también se llama base de los metacarpos, la cual se articula con la segunda fila de los carpos y con los metacarpos vecinos. Su epífisis distal se nombra cabeza de los metacarpos, la cual se van a articular con la falange proximal de los dedos. En estos huesos son frecuentes las fracturas por golpes de la mano. El primer metacarpo corresponde al pulgar. Es más corto que los demás metacarpos y no tiene carillas articulares para otros metacarpos. El segundo metacarpo solo posee una carilla articular medial en su base para el tercer metacarpo. Su extremidad proximal tiene forma de V, la cual sirve de inserción para el extensor radial largo del carpo y el flexor radial del carpo. El tercer metacarpo se inserta el músculo extensor radial corto del carpo. El cuarto metacarpo corresponde al dedo anular y presenta 2 carillas articulares para el metacarpo del meñique y el metacarpo del dedo medio. Finalmente, el quinto metacarpo sirve de inserción para el músculo extensor cubital del carpo. Para finalizar el tema, estudiaremos a las falanges. Las falanges son los huesos que corresponden a los dedos. Estas se articulan con los metacarpos correspondientes. Excluyendo el pulgar, los dedos tienen 3 falanges, una proximal, una medial y una distal. Las falanges proximal y medial son muy parecidas, tienen una extremidad proximal y una extremidad distal. La extremidad proximal también se le considera base de la falange, mientras que la extremidad distal se le considera la cabeza de la falange. Por último, las falanges distales son de menor tamaño que la proximal y la medial. Su cuerpo es ancho y al final se vuelve más fino. Por último, el pulgar solamente cuenta con una falange proximal
y una falange distal. Eso sería todo por el tema. No olvides revisar la descripción del video, en la cual encontrarás un examen y un resumen sobre el tema que vimos. Suscríbete al canal, dale like si te gustó y comparte en tus redes sociales con tus amigos. Nos vemos la próxima.